En todo el mundo, las personas quieren saber más sobre su historia pasada. ¿Quién sería útil en una situación así? Si pensaron en un arqueólogo, tenían razón. Los arqueólogos no se cansan de desenterrar antiguos asentamientos y a veces hacen descubrimientos sorprendentes que se convierten en grandes misterios de la historia. Hola a todos. Hoy me gustaría presentarles algunos de estos descubrimientos. ¿Les interesa? Entonces comencemos. Pipa de agua de los escitas. ¿Han oído hablar sobre los escitas? Los escitas eran un pueblo nómada y parientes lejanos de los actuales iraníes. En la antigüedad vivían en la vasta zona que va desde la orilla norte hasta el noreste del Mar Negro, que ahora pertenecen principalmente a Rusia y a Ucrania. Los escitas eran guerreros temibles y crueles, y su fuerza expedicionaria llegó hasta Egipto. Pero no solo fue eso, también eran artesanos muy hábiles. Los museos de todo el mundo hasta hoy en día conservan las armas, las armaduras y las joyas de los escitas. A los escitas también parecía gustarles las fiestas. En la región rusa de Stavropol, un equipo arqueológico ruso descubrió un recipiente de forma extraña y de uso desconocido. Mientras los expertos de todo el mundo debatían acaloradamente sobre su identidad, los entusiastas reunidos en uno de los principales sitios de información sobre la marihuana habían llegado a una conclusión unánime. Decían que debe ser de una antigua pipa de agua. Sorprendentemente, el análisis químico demostró que las predicciones de los amantes de las hierbas eran correctas. En el interior del contenedor se encontraron definitivamente rastros de cannabis. Al parecer, los escitas habían tenido relaciones sexuales y habían tomado drogas durante las fiestas. No es seguro si el rock and roll estaba en ese momento. Homo floresiensis. ¿Qué sabe la mayoría de las personas sobre los humanos de la Edad de Piedra que existieron antes del hombre de Cro-Magnon? Lo único que solemos aprender en la escuela es sobre los Australopithecus, los hombres de Java y los neandertales. En realidad, hay muchos más tipos de humanos, y los expertos suelen encontrar fósiles extraños y que a la vez tenían problemas para poder clasificarlos. Especialmente, uno en particular sería el Homo floresiensis, también conocido como el Hobbit. En 2003, los expertos descubrieron unos extraños huesos en Indonesia. Aparentemente debía de ser humano, pero medía menos de 1 metro y tenía capacidad cerebral de 400 centímetros cúbicos. Se cree que vivieron hace aproximadamente entre 60.000 y 100.000 años. El aspecto más sorprendente de los fósiles es que no se ajustaban a ninguna de las características de los humanos que se sabe que existían en la región en aquella época. Si de hecho fueron una especie diferente de humanos, entonces surge la pregunta de dónde vinieron estas personas, cuándo evolucionaron y por qué se extinguieron. O, como dicen los escépticos, tal vez el fósil era el cadáver de una persona con alguna enfermedad. Por lo que no sabríamos qué tipo de enfermedad era ni por qué solo se encontraba en personas de esa zona. Además, estas personas estarían con esa enfermedad durante mucho tiempo. Diente misterioso. Otro sorprendente descubrimiento de la Edad de Piedra se produjo en Alemania hace unos años. Durante unas excavaciones en el lecho antiguo del río Rin, los arqueólogos de Maguncia descubrieron un diente que, según ellos, pertenecería a los humanos primitivos. No habría sido una gran noticia si no fuera por la edad de esos dientes, ya que tenían unos 9.7 millones de años. Esos dientes no pertenecían a la especie humana que existía en Europa en aquella época. Coincide con el diente de nuestro antepasado Ardipithecus, que vivió en África hace unos 5.5 millones de años. Este diente hallado en las orillas del río Rin tiene casi el doble de antigüedad de su propietario original, pero ¿de dónde proviene? ¿Podría ser que Ardipithecus fue absorbido por la anomalía del espacio temporal? ¿O la idea de que África es la cuna de la humanidad estaría mal decirlo? Tal vez estemos a punto de hacer un descubrimiento revolucionario sobre los orígenes de la humanidad. Moa del Monte Owen. Australia y Nueva Zelanda albergan un gran número de especies endémicas.
Estas especies a veces parecen tan increíbles como el ornitorrinco, que ni siquiera creían que existía. En realidad, había más especies raras, pero lamentablemente muchas se han extinguido. Un ejemplo es el moa, un ave grande e interesante que para nuestra sorpresa no tiene alas. Los moa fueron casi exterminados por los indígenas maoríes alrededor del siglo XVI. Sin embargo, en 1986 se hizo un descubrimiento que echó por tierra tales teorías. Los pies del moa fueron encontrados en una cueva al pie del monte Owen. Estaba en tan buenas condiciones que la mayoría de las personas creían que el dueño de los pies había estado vivo hasta no hace muy poco. Esta sensacional noticia dio la vuelta al mundo, y personas de todo el mundo acudieron a Nueva Zelanda para encontrar a los moas vivos. Pero, desafortunadamente, los expertos enfriaron rápidamente el entusiasmo de los ilusionados, porque se descubrió que los pies del moa tenían al menos 3000 años de antigüedad y estaban muy bien conservados gracias al entorno único dentro de la cueva. Sin embargo, hay quienes cuestionaron los resultados de los análisis de los expertos, creyendo que los moas siguen vivos y por algún lugar. ¿Será que los moas están escondidos, tramando una venganza contra los humanos que cometieron el genocidio? Vampiro de Venecia. ¿Saben cómo luchar contra los vampiros? Las formas más comunes de derrotarlos en películas, en los libros y en los juegos son las estacas de álamo, las balas de plata, el agua bendita y las cruces. Se pueden encontrar otros métodos mirando la etnografía, pero son menos conocidos. Quizás porque son poco sofisticados. Por ejemplo, en Ucrania se creía que había que esparcir semillas de amapola en las tumbas de los vampiros. Incluso si reviven, el vampiro no se iría hasta que se cuenten todas las semillas. En Italia, los cuerpos que se creían que eran de los vampiros eran enterrados con un ladrillo en la boca. Y en 2009, se encontró un vampiro de este tipo en Venecia. El cuerpo de la mujer fue enterrado en una fosa común de personas que murieron en la peste que azotó la zona del siglo XVI. Probablemente tenía entre 60 o 70 años y llevaba siglos con el ladrillo en la boca. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se le consideraba vampiro? Tal vez fueron víctimas de un engaño. ¿O es que se han creado una reputación de persona con mala suerte por sus acciones anteriores, que han estado mal durante la pandemia? Aunque estas preguntas nunca tendrán respuestas, al menos hasta que se inventen las máquinas del tiempo. Norsun Tepe. El Medio Oriente, también conocido como el Triángulo Fértil, fue la civilización más antigua de la Tierra. En esta región, los expertos han descubierto el complejo urbano más antiguo del mundo. Por ejemplo, la asombrosa ciudad de Göbekli Tepe se formó al menos alrededor del año 9000 a.C., en lo que hoy es Turquía. Piensen en el tiempo que ha pasado. Hay más tiempo en la construcción del Zigurat y las pirámides de Egipto que la época moderna cuando se estableció Göbekli Tepe. Göbekli Tepe fue tan impactante para los expertos que eclipsó a otras ciudades notables de Asia Menor. Por ejemplo, el Norsun Tepe se formó entre el 4000 y el 3000 a.C., y aunque es más reciente que Göbekli Tepe, es mucho más antigua que las pirámides de Giza. La civilización que creó Norsun Tepe era sin duda bastante avanzada para su época. Los expertos han encontrado crisol lleno de cobre fundido, y las personas del pueblo sabían cómo usar el arsénico y el antimonio, ya que el antimonio se utilizaba como contenedor y el arsénico como pigmento. Aunque el arsénico es tóxico, era muy hermoso como pigmento. ¿Quiénes fueron los que construyeron la ciudad? Lo más probable son los llamados agricultores neolíticos. Vivían en una amplia zona de Asia Menor hasta el sureste de Europa, desde Italia hasta la costa del río Dnieper. Sin embargo, alrededor del año 3000 a.C., fueron conquistados por los ancestros indoeuropeos de los actuales europeos, iraníes e indios. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Espero que lo hayan disfrutado. Si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal y compártanlo en sus redes sociales. Ahora es el momento de despedirnos. Nos vemos pronto. Adiós.